El polvo de porcelana fina, casi impalpable, flotaba en el haz de luz que se colaba por la única ventana del pequeño taller. Elena Rivera, de 23 años, contenía la respiración mientras sus dedos, firmes y delicados, guiaban una minúscula aguja con una gota de adhesivo dorado por la grieta de una figura del siglo XVIII. Reparar lo roto era su don, su único refugio. En el silencio de aquel espacio, rodeada del olor a pegamento y barniz, podía reconstruir la belleza ajena, mientras la suya propia permanecía fragmentada, invisible. Cada pieza restaurada era un pequeño triunfo contra el caos que la esperaba fuera de esas cuatro paredes. Un universo de deudas y responsabilidades que pesaba sobre sus hombros con la densidad del plomo. Su vida era un delicado equilibrio, tan frágil como las antigüedades que mimaba, y sentía que una sola sacudida bastaría para hacerlo todo añicos. Sus manos podían remendar cualquier fractura, pero ¿qué sucede cuando lo que se rompe es su propia alma? Te invitamos a descubrir el pacto que cambiará su vida para siempre en una revelación que te dejará sin aliento. Suscríbete y déjanos un comentario contándonos qué harías en su lugar para salvar a quien más amas. El taller, más que un negocio, era una extensión de sí misma, un refugio y, a la vez, una prisión. Aunque su habilidad era excepcional, los ingresos apenas alcanzaban para cubrir los gastos más básicos. Sobre una pequeña mesa de madera, junto a un frasco con pinceles desgastados, se apilaba la correspondencia que preferiría ignorar. Cartas con membretes de bancos, avisos de pago con sellos de urgencia y las peores de todas, las notas manuscritas de hombres a los que su padre debía dinero. Cada sobre abierto era una punzada de ansiedad en su estómago, un recordatorio constante de que su talento no era suficiente para mantener a flote el barco que se hundía. El arte que amaba se había convertido en una carrera contrarreloj, una lucha desesperada por transformar la belleza en monedas, y sentía que en cada transacción perdía un trozo de la pasión que una vez la había impulsado a empezar. A sus 23 años, Elena vivía una juventud en suspenso. Mientras otras chicas de su edad exploraban el amor, las salidas nocturnas y los sueños de futuro, ella conocía la geografía de las casas de empeño y el lenguaje de los acreedores. Su virginidad no era una bandera de pureza ni el resultado de un trauma, sino la consecuencia directa de una vida sin espacio para sí misma. Era un idealismo romántico encerrado en una torre de marfil construida con deberes y miedos. Soñaba con un amor como el que describían las novelas antiguas que leía a escondidas, una conexión de almas, un respeto profundo que trascendiera lo físico, pero la realidad era un espejo cruel que le devolvía la imagen de una joven atrapada cuyo único contacto íntimo era con las frías y lisas superficies de la porcelana que devolvía a la vida, sin permitirse nunca imaginar que alguien pudiera hacer lo mismo por ella. El epicentro de su sacrificio tenía nombre y rostro: su padre, Ricardo, un hombre que antes había sido su héroe, un pilar de fuerza y risas. Ahora era una sombra consumida por una enfermedad degenerativa que le robaba la movilidad y la memoria a partes iguales. El pequeño piso que compartían olía a desinfectante y a la tristeza de los recuerdos. Ver sus manos, antes capaces de arreglar cualquier cosa, temblar al intentar sostener un vaso, era una tortura diaria para Elena. A la carga de su cuidado se sumaba la herencia tóxica de su pasado, las deudas de juego, una adicción que no solo había dilapidado sus ahorros, sino que había atraído a lobos a su puerta, hombres sin escrúpulos que no entendían de enfermedades ni de compasión. Elena lo amaba con una lealtad feroz, pero a veces, en la soledad de la noche, sentía el peso de ese amor como un ancla que la arrastraba al fondo. Vivían en un modesto piso de un barrio obrero de Madrid, un laberinto de calles grises y edificios idénticos. El espacio, que en su infancia le había parecido un castillo, ahora se sentía asfixiante. Cada objeto contaba una historia de tiempos mejores. Las fotografías descoloridas en la estantería, el sillón hundido donde su padre solía leerle cuentos, la vajilla heredada de su abuela, que ahora solo usaban en ocasiones que nunca llegaban. Era un santuario de la memoria y una celda de la realidad. Las paredes parecían encogerse cada día un poco más.
impregnadas de la tensión silenciosa de las facturas impagadas y el miedo a un futuro incierto. Desde su ventana, Elena no veía un horizonte de posibilidades, sino los tejados de otras vidas anónimas, y se preguntaba si alguna de ellas sentía la misma claustrofobia, el mismo anhelo desesperado por respirar aire puro lejos de allí. La ruptura llegó una tarde de martes, con la lluvia golpeando el cristal de la ventana del taller. No fue una llamada ni una visita amenazante, sino un sobre de color rojo que parecía sangrar sobre la pila de correo blanco. Era una notificación de embargo, un ultimátum con una fecha límite que se cernía sobre ella como una guillotina. Las palabras legales danzaban ante sus ojos, frías e impersonales, sentenciando el fin de todo lo que conocía. Su hogar, el único ancla que le quedaba en el mundo, estaba a punto de ser arrancado de sus manos. En ese instante, Elena comprendió que el tiempo de las medias tintas, de las pequeñas reparaciones y los pagos a plazos se había acabado. Necesitaba una solución drástica, un milagro o un pacto con el diablo. Y mientras sostenía el papel, sus manos, normalmente tan firmes, temblaban incontrolablemente. La porcelana podía esperar. Su vida exigía una intervención de urgencia. Esa misma noche, con el corazón encogido, pero una determinación gélida en la mirada, Elena desplegó el periódico sobre la mesa de la cocina. Ignoró los anuncios de trabajos de oficina y las ofertas para dependientas. Sus ojos buscaron la sección de servicio doméstico en las zonas más exclusivas de la ciudad, lugares de los que solo había oído hablar en susurros y que parecían pertenecer a otro planeta. Su dedo se detuvo en un anuncio escueto, pero llamativo. Se requiere personal de servicio para residencia privada en La Moraleja. Alta remuneración, discreción absoluta. No había detalles, solo una dirección de correo electrónico. La Moraleja. El nombre resonaba en su mente como una promesa y una amenaza. Era un mundo de poder y riqueza inimaginables, un universo regido por reglas que ella desconocía. Al escribir el correo de solicitud, sintió que no estaba pidiendo un trabajo, sino cruzando un umbral sin retorno, adentrándose voluntariamente en la oscuridad con la vana esperanza de encontrar una luz. La mañana siguiente a su decisión, el mundo de Elena se había encogido al tamaño de la pantalla de su viejo ordenador portátil. El correo electrónico enviado a la dirección de La Moraleja era un mensaje en una botella lanzado a un océano de indiferencia, y cada minuto de silencio era una pequeña ola de desesperanza que erosionaba su determinación. Se movía por el taller con una lentitud mecánica, sus manos limpiando pinceles y ordenando frascos de pigmentos con una precisión que no sentía en su interior. Su rutina, antes un bálsamo, ahora era una jaula, el olor a trementina y a madera vieja que siempre la había reconfortado. Hoy le olía a estancamiento, a un futuro que se repetía en un bucle infinito de reparaciones menores mientras su propia vida se desmoronaba sin remedio. Cada tic-tac del reloj de pared era un martillazo contra sus sienes, recordándole que el tiempo para un milagro se agotaba. El cuidado de su padre se había convertido en un ritual sagrado y doloroso. Aquella mañana, mientras le ayudaba a vestirse, notó un nuevo temblor en su mano izquierda, una traición más de su propio cuerpo. Ricardo la miró, y en sus ojos acuosos Elena vio la galaxia entera de su vergüenza y su amor. No hablaban de las deudas, ni del miedo, ni del futuro. Su comunicación se había reducido a un lenguaje de gestos, la forma en que ella le ajustaba la manta, el leve apretón de agradecimiento que él le daba en el brazo, el silencio compartido mientras veían las noticias en la televisión. Era un amor forjado en la adversidad, pero también una cadena invisible que los ataba a ambos a un destino que ninguno de los dos había elegido. Elena sentía el peso de esa devoción filial como una armadura y una condena, protegiéndola del mundo exterior al mismo tiempo que le impedía vivir en él. Su barrio, Carabanchel, era un microcosmos de lucha y supervivencia, un laberinto de edificios de ladrillo visto, con ropa tendida en los balcones como banderas de una rendición cotidiana. Desde su ventana, Elena observaba el pulso de la calle, madres que llevaban a sus hijos al colegio, ancianos sentados en los bancos de la plaza, jóvenes que hablaban en las esquinas,
con una energía que ella había perdido hacía mucho tiempo. Era un mundo ruidoso, vibrante y real, pero se sentía como una espectadora detrás de un cristal. Veía a chicas de su edad reír, flirtear, hacer planes para el fin de semana, y una punzada de anhelo y resentimiento se le clavaba en el pecho. Estaba físicamente allí, entre ellos, pero su mente y su alma estaban atrapadas en otro lugar, en una dimensión de facturas y responsabilidades, donde la juventud era un lujo que no podía permitirse. La notificación de embargo ya no era solo un papel. Se había convertido en una presencia física en la casa, un fantasma que se sentaba a la mesa con ellos. Elena la había guardado en el cajón de la cómoda, pero su poder emanaba a través de la madera. Cada vez que pasaba por delante, sentía su frío glacial. Era el símbolo de su fracaso, la prueba tangible de que su talento y su esfuerzo no eran suficientes. Por las noches, cuando su padre dormía, la sacaba y la releía bajo la luz de una pequeña lámpara, como si buscara una cláusula oculta, una escapatoria en la jerga legal que pudiera salvarlos. Pero las palabras eran inflexibles, definitivas. El hogar que albergaba cada uno de sus recuerdos, desde el olor de las galletas de su madre hasta la marca en la pared donde medían su altura, estaba sentenciado. La presión no era solo económica, venía también de los vestigios de una familia tradicional que, aunque distante, aún proyectaba su sombra. Su tía Matilde, la hermana de su madre, llamaba una vez por semana, y sus conversaciones eran un campo de minas. Sus preguntas, disfrazadas de preocupación, eran en realidad juicios velados. Todavía sola, hija. A tu edad ya deberías estar pensando en casarte, en tener una vida propia. ¿Sigues con esas muñequitas de porcelana? Eso no te va a dar de comer. Elena respondía con monosílabos, construyendo un muro de evasivas para protegerse. Su tía no podía entender que su vida propia se había sacrificado en el altar del deber familiar, que su virginidad no era una elección romántica, sino la consecuencia de un aislamiento forzoso, y que sus muñequitas eran lo único que la mantenía cuerda en un mundo que se desmoronaba. Una tarde, mientras ordenaba un viejo baúl, encontró una caja de fotografías. En una de ellas, sus padres bailaban en una boda, jóvenes, radiantes y enamorados. Su padre, con un traje elegante, la sostenía con una fuerza protectora. Su madre reía, con la cabeza echada hacia atrás, llena de vida. Elena sintió un dolor agudo, una nostalgia por un tiempo que apenas recordaba. Ese hombre fuerte y feliz era un extraño para ella, un fantasma que habitaba el cuerpo frágil del hombre al que cuidaba. Esa imagen era el porqué de todo. Luchaba por el recuerdo de ese hombre, por la promesa de felicidad que esa fotografía representaba. Estaba dispuesta a cualquier cosa para proteger los frágiles restos de esa felicidad, incluso si eso significaba destruir los suyos propios. La lealtad era su ancla y su soga. El punto de quiebre llegó con una llamada telefónica. Un número desconocido. Elena dudó, pero contestó. La voz al otro lado no era agresiva, y eso fue lo que más la aterró. Era una voz calmada, casi aburrida, la de un hombre que hablaba del tiempo mientras te anunciaba el fin del mundo. Señorita Rivera, dijo sin preámbulos, el tiempo de su padre se ha acabado. Sabemos que el piso está a su nombre. Sería una lástima que algo le pasara a un lugar con tantos recuerdos o a su frágil ocupante. No era una amenaza, era una certeza. Colgó sin esperar respuesta. Elena se quedó con el teléfono en la mano, el plástico frío pegado a su oreja. El aire se volvió espeso, irrespirable. La amenaza abstracta de los papeles se había materializado en una voz, dándole al peligro un rostro invisible y omnipresente. Ya no había dónde esconderse. Con las manos temblorosas, volvió a abrir el portátil. El correo enviado seguía allí, sin respuesta. La desesperación se transformó en una furia fría. Actualizó la página 1, 2, 3 veces. Nada. Se sintió estúpida, ingenua por haber creído que una solución podría venir de un anuncio críptico. Estaba a punto de cerrar la tapa cuando la pantalla parpadeó. Un nuevo correo había llegado. El remitente era una simple inicial. El asunto, solicitud de empleo. Su corazón dio un vuelco tan violento que tuvo que apoyarse en la mesa para no caerse.
Por un instante, tuvo miedo de abrirlo, como si al hacerlo estuviera firmando un contrato irrevocable con el destino. Era su última oportunidad, su única puerta de salida de aquel infierno, aunque no supiera qué clase de infierno la esperaba al otro lado. Abrió el mensaje. El texto era tan escueto como el anuncio, casi militar en su brevedad. Señorita Rivera, su perfil ha sido considerado. Preséntese mañana a las 10 de la mañana en la siguiente dirección para una entrevista personal. Sea puntual. Pregunte por el señor Moretti. Debajo, una dirección en La Moraleja que parecía de otro planeta, un conjunto de calles y números que no significaban nada para ella, pero que contenían la promesa de una salvación o una perdición definitivas. No había un saludo cordial, ni una despedida. Era una orden. Elena leyó el nombre en voz alta, Moretti, y el sonido pareció llenar la pequeña habitación con una presencia invisible y poderosa. Una mezcla de terror y un extraño alivio la invadió. Ya no tenía que decidir. La decisión había sido tomada por ella. Esa noche no durmió. Pasó las horas frente a su modesto armario, buscando algo que ponerse. ¿Cómo se viste una para una entrevista en un mundo que no conoce? Descartó los vestidos, demasiado femeninos, los vaqueros, demasiado informales. Finalmente, eligió sus únicos pantalones de vestir negros y una blusa blanca de cuello cerrado. Era un uniforme de invisibilidad, un atuendo diseñado para no llamar la atención, para servir sin ser vista. Mientras se miraba en el espejo agrietado del pasillo, no reconoció a la joven que le devolvía la mirada. Sus ojos, normalmente soñadores, tenían una dureza nueva, una determinación forjada en el miedo. Al salir de casa a la mañana siguiente, cerrando la puerta de su pequeño piso, sintió que no solo dejaba atrás su hogar, sino también la última versión inocente de sí misma. Se dirigía a la jaula del león, dispuesta a ofrecerse como cebo. El viaje en taxi hacia La Moraleja fue como cruzar una frontera invisible hacia otro universo. A medida que el vehículo dejaba atrás los familiares edificios de ladrillo y el bullicio de Carabanchel, el paisaje se transformaba en una sucesión de muros altos, setos perfectamente recortados y cámaras de seguridad que la seguían con ojos vigilantes. Elena se sentía como una intrusa, una pieza de cerámica barata en una vitrina de cristal de Bohemia. Su atuendo, tan cuidadosamente elegido, le parecía ahora pobre y ridículo. Se apretó las manos en el regazo, notando la humedad en sus palmas. Cada kilómetro que avanzaba la alejaba más de su realidad, pero también la acercaba a la única y aterradora solución a sus problemas. El miedo era una sustancia fría que le recorría las venas, pero la desesperación era un fuego que la empujaba hacia adelante, hacia las fauces de lo desconocido. La mansión no era una casa, era una declaración de poder, una estructura de hormigón blanco, cristal y acero negro que se erigía en medio de un césped inmaculado con la frialdad de una fortaleza moderna. No había flores ni adornos, solo líneas rectas y superficies pulidas que reflejaban un cielo gris y plomizo. Al cruzar el umbral, guiada por un empleado de rostro inexpresivo, el sonido de sus zapatos baratos resonó en el vasto vestíbulo de mármol. El silencio era absoluto, opresivo, como el de un mausoleo. El aire olía a limpio, a cera cara y a una soledad tan densa que casi podía tocarse. Se sintió empequeñecida, absorbida por la escala monumental del lugar. Era un espacio diseñado no para vivir, sino para dominar, y ella era la última y más insignificante de sus posesiones momentáneas. La hicieron esperar en una sala que parecía sacada de una revista de diseño. Muebles minimalistas, una alfombra de seda gris y una única pintura abstracta en la pared que transmitía una sensación de caos contenido. Elena se sentó en el borde de un sofá de cuero blanco, demasiado asustada para apoyarse por completo, como si temiera dejar una mancha de su propia y humilde existencia en aquella pureza impoluta. El tiempo se estiró, cada segundo marcado por el latido desbocado de su propio corazón. Se miró las manos, las herramientas de su oficio, con sus pequeñas cicatrices y restos de pigmento bajo las uñas. Eran manos que creaban, que reparaban. ¿Qué hacían en un lugar donde todo parecía perfecto, nuevo e irrompible? La espera
era una tortura calculada, una forma de despojarla de cualquier atisbo de confianza que le quedara. Su llegada fue un cambio sutil en la atmósfera, más que un sonido. El silencio se hizo más profundo, más pesado. Elena levantó la vista y lo vio de pie en el umbral, observándola. No había entrado, simplemente había aparecido, como una sombra que cobra forma. Era un hombre que no se movía por el espacio, sino que hacía que el espacio se reconfigurara a su alrededor. Vestía un traje oscuro de corte impecable que parecía una segunda piel, una armadura moderna. No sonreía. Su presencia llenaba la habitación, desplazando el aire, y Elena sintió la necesidad instintiva de encogerse, de volverse invisible. Era Marco Moretti. El nombre que había susurrado en la soledad de su taller ahora tenía un rostro, y ese rostro era el de un depredador paciente que estudia a su presa antes del ataque final. Desde la distancia, parecía un hombre tallado en hielo y acero. Su cabello oscuro, con algunas hebras plateadas en las sienes, estaba peinado hacia atrás con una precisión milimétrica. Su rostro era una máscara de control, de ángulos afilados y una expresión impasible. Pero fueron sus ojos los que la paralizaron. Eran de un gris tormentoso, fríos y penetrantes, y la miraban no como a una persona, sino como a un objeto de estudio, un puzzle que estaba considerando si merecía la pena resolver. En ellos no había calidez, ni curiosidad amable, solo una inteligencia gélida y una infinita soledad. Elena sintió que esa mirada la desnudaba, que atravesaba sus ropas, su piel, y leía directamente sus miedos, su desesperación, su inocencia. Era el hombre más peligrosamente atractivo y aterrador que había visto en su vida. Él se movió por fin, caminando lentamente hacia ella. No se sentó, permaneció de pie, obligándola a mantener la cabeza alzada en una posición incómoda. La entrevista no fue una conversación, sino un interrogatorio. Sus preguntas eran escasas, directas como disparos. ¿Por qué aquí? ¿Qué sabe de mí? ¿A qué le tiene miedo? No le interesaban sus habilidades ni su experiencia. Le interesaba su alma. En un momento dado, su mirada se detuvo en las manos de Elena, que descansaban crispadas sobre su regazo. «Manos de artista», dijo, y su voz era grave. Un murmullo que vibraba en el aire. «Reparan lo que otros rompen». La frase, aparentemente simple, la golpeó con la fuerza de una revelación. Él no solo la estaba entrevistando para un trabajo, la estaba midiendo, calibrando su capacidad para soportar la fractura. La condujo a su despacho, un santuario de madera oscura, cuero y cristal con una vista panorámica de los jardines desolados. Detrás de su escritorio no había fotos familiares, solo una estantería con ediciones antiguas y un único cuadro que representaba un barco hundiéndose en un mar embrazado. Mientras él revisaba su escueto currículum, Elena sintió una opresión en el pecho. Aquel hombre vivía en una jaula dorada, rodeado de una belleza fría y estéril. Comprendió que su poder no le había traído la felicidad, sino un aislamiento absoluto. Era un rey en un reino vacío, un hombre marcado por una pérdida tan profunda que había decidido congelar sus emociones para no volver a sentir. Y en esa vulnerabilidad oculta, en esa grieta apenas perceptible bajo la fachada de acero, Elena sintió una extraña y peligrosa punzada de empatía. «Sírveme un café», ordenó de repente, señalando una cafetera de diseño en un rincón de la estancia. La tarea era sencilla, pero en aquel ambiente cargado de tensión se convirtió en una prueba. Con las manos temblorosas, Elena preparó la bebida en una delicada taza de porcelana. Irónicamente, el material que tan bien conocía. Al acercarse a su escritorio, sus nervios la traicionaron. Un temblor incontrolable sacudió su mano y una gota oscura cayó sobre un documento inmaculado, extendiéndose como una mancha de tinta sobre la nieve. El silencio que siguió fue atronador. Elena se quedó petrificada, esperando el grito, el despido fulminante. Su vida entera pareció reducirse a esa mancha, a ese error irreparable que acababa de sentenciar su última esperanza. Levantó la vista, esperando la tormenta, preparada para el fin. Pero la tormenta no llegó. Marco Moretti no miró el papel arruinado. Sus ojos grises estaban fijos en ella, en su rostro pálido, en el pánico que dilataba sus pupilas.
Una expresión indescifrable cruzó su rostro, algo parecido a una curiosidad intensa, casi clínica. Se reclinó en su silla, observando su fragilidad expuesta con una calma aterradora. Para él, el documento no tenía importancia. Lo que le fascinaba era la reacción, la pureza de su miedo. Lentamente, como si saboreara cada palabra, habló, y su voz fue tan baja y cortante como el filo de una navaja. «Quédese después de su turno». No era una pregunta ni una sugerencia, era una sentencia, una orden que la encadenaba a aquel lugar y a aquel hombre, sellando un destino que apenas empezaba a comprender. Una hora más tarde, Elena salía de la mansión con un contrato firmado y la primera parte de un salario que le pareció astronómico. Había conseguido lo que necesitaba. Había salvado, por ahora, a su padre y su hogar. Pero no sentía alivio, sino un profundo e inquietante desasosiego. Mientras se alejaba, tuvo la certeza de que los ojos de Marco Moretti la seguían desde la ventana de su despacho. No había conseguido un trabajo. Había entrado en un pacto. Había vendido su tiempo y sus servicios, pero sentía que él había comprado algo más, algo que ella ni siquiera sabía que estaba en venta. La atracción que había sentido no era romántica, era la fascinación del pájaro por la serpiente, una mezcla de terror y una magnética atracción hacia la oscuridad que emanaba de él, una oscuridad que, de alguna manera, parecía reconocer una parte oculta de la suya. Los turnos de Elena ya no terminaban cuando el reloj marcaba las 6. Comenzaban entonces. La primera noche que él le ordenó quedarse, la guió de vuelta a su despacho, un santuario de silencio y sombras. Ella esperaba una humillación, una proposición cruda, una demostración de poder que la pusiera en su sitio. En cambio, él se sentó detrás de su imponente escritorio de ébano y, tras un largo silencio que estiró los nervios de Elena hasta casi romperlos, simplemente preguntó: «¿Cómo lo haces?». Ella, confundida, apenas pudo susurrar: «¿El qué?». Él la miró, y sus ojos grises parecieron ver a través de ella, hasta el taller polvoriento y las figuras rotas. Devolverle la vida a lo que está hecho añicos, explícamelo. La pregunta la desarmó por completo. Era más íntima y peligrosa que cualquier insinuación física. Esperaba desprecio, no curiosidad. La pregunta de Marco no era la de un cliente, sino la de un alma rota que reconoce a otra. Con un hilo de voz, Elena comenzó a describir el arte del kintsugi, la filosofía japonesa de reparar la cerámica rota con oro, aceptando la fractura como parte de la historia del objeto, no como un final. Habló de la paciencia, del pulso firme, de la necesidad de entender la naturaleza de la herida antes de poder sanarla. Mientras hablaba, olvidó por un instante quién era él y dónde estaba. Se transportó a su taller, al único lugar donde tenía el control, donde su tacto podía crear belleza a partir del desastre. No se dio cuenta de que no solo estaba describiendo su oficio, sino que estaba trazando un mapa de su propia alma, de su capacidad para soportar y reconstruir. Marco Moretti la escuchó con una quietud depredadora, sin parpadear. No evaluaba la técnica, sino la filosofía que subyacía en sus palabras. En la descripción de Elena sobre la porcelana y el oro, él veía un reflejo de su propio mundo, un universo de fracturas violentas, de cicatrices que se intentaban ocultar en lugar de honrar. La pureza de ella no residía en su inexperiencia, sino en su creencia inquebrantable en la restauración, en la posibilidad de que algo roto pudiera ser aún más bello. Por primera vez en años, alguien le ofrecía una perspectiva que no estaba teñida de miedo o de codicia. Ella era una anomalía, una pieza de arte delicada y resistente en su galería de brutalidad, y la idea de poseer esa singularidad, de estudiarla de cerca, se convirtió en una obsesión silenciosa y creciente. Aquella primera noche se convirtió en un ritual ineludible. Cada día, tras cumplir con sus tareas domésticas en un estado de tensión casi insoportable, Elena esperaba la llamada silenciosa a su despacho. Las conversaciones nunca eran predecibles. A veces hablaban de arte, de historia, de los libros que llenaban sus estanterías. Otras, él la observaba en silencio mientras ella limpiaba una estatuilla de plata, comentando la firmeza de sus manos. La mansión, que al principio le había parecido una prisión de mármol y cristal,
Se transformaba al anochecer en un escenario íntimo, un confesionario donde dos mundos opuestos colisionaban. El miedo inicial de Elena no desapareció, pero empezó a mezclarse con una peligrosa y adictiva anticipación. Se encontraba anhelando esas horas, esa atención exclusiva que la hacía sentirse, paradójicamente, más visible que nunca. De día, era una sombra entre las sombras del personal de servicio, moviéndose con una eficiencia silenciosa para no llamar la atención, para no existir. Su uniforme era su camuflaje, pero de noche, en la penumbra del despacho de Marco, se despojaba de esa invisibilidad. Él la veía. Hacía preguntas que nadie le había hecho nunca. Escuchaba sus respuestas como si contuvieran secretos de Estado. Esta dualidad comenzó a fracturar su propia identidad. El dinero que recibía, que puntualmente enviaba para pagar las facturas médicas y calmar a los acreedores, era un alivio y un veneno dorado. Cada euro era una cadena más que la ataba a él, a ese mundo oscuro. Sentía una culpa corrosiva, la sensación de estar comprando la vida de su padre con pedazos de su propia alma, sin saber aún cuál sería el precio final. Una noche, él la encontró en la biblioteca, una estancia catedralicia con paredes cubiertas de libros hasta el techo. Ella acariciaba el lomo de un volumen sobre pintura barroca, perdida en la contemplación de un cuadro de Caravaggio. No lo oyó llegar. Su presencia se materializó a su espalda, tan cerca que pudo sentir el calor que emanaba de su cuerpo. «Claroscuro», susurró él, su voz un murmullo grave junto a su oído. La técnica de usar la oscuridad para definir la luz. El artista entendía que la belleza más intensa necesita de las sombras más profundas para poder existir. Elena se quedó paralizada, sin atreverse a respirar. No se refería solo a la pintura. Estaba hablando de ellos, definiendo la naturaleza de su extraña y tensa conexión con una precisión que la dejó sin defensas. La cercanía de su cuerpo era una descarga eléctrica que recorrió cada terminación nerviosa de Elena. El sutil aroma de su colonia, una mezcla de cuero y especias, la envolvió anulando el olor a cera y papel viejo de la biblioteca. Se sentía atrapada entre la estantería y la imponente figura de Marco, hiperconsciente de su propia respiración, del latido desbocado de su corazón. Por primera vez, el deseo que siempre había mantenido a raya, idealizado en las páginas de novelas antiguas, se manifestó como una fuerza física, real y aterradora. Anhelaba algo que no podía nombrar, una conexión con el hombre que representaba todo lo que temía. Era un anhelo que nacía en la misma raíz que su miedo, y esa contradicción la hacía sentirse vertiginosamente viva y al borde de un precipicio. Para Marco, la presencia de Elena se había convertido en un tormento adictivo. Ella era un espejo insoportable que le devolvía el reflejo de la inocencia que su mundo había aniquilado, la misma pureza que había visto en su hermana antes de que la traición se la arrebatara. Su instinto inicial había sido mantenerla como un objeto de estudio, una curiosidad que analizar a distancia. Pero su genuina vulnerabilidad, la forma en que sus ojos se iluminaban al hablar de su arte, la lealtad feroz hacia su padre, todo ello estaba erosionando el hielo que rodeaba su corazón. Un instinto protector que creía muerto y enterrado pugnaba por salir a la superficie, una necesidad casi violenta de mantenerla a salvo, de encerrarla en su fortaleza para que la brutalidad del mundo exterior no pudiera mancharla. El mundo real, con su brutalidad sin adornos, irrumpió una tarde a través de una llamada del hospital. La voz del médico era profesional, pero el mensaje fue devastador. La enfermedad de su padre había entrado en una nueva fase, más agresiva. Había una opción, un tratamiento experimental caro y con pocas garantías, pero era la única esperanza. Al colgar, Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El dinero que ganaba, que le había parecido una fortuna, era apenas una gota en el océano de lo que necesitaba. La tregua que había comprado se había terminado. La realidad volvía a mostrarle sus fauces, recordándole que, por mucho que se escondiera en la mansión de Marco por las noches, el monstruo de la deuda y la enfermedad seguía esperándola fuera. Esa noche, la máscara de serenidad de Elena estaba hecha añicos. Cuando entró en el despacho, Marco supo al instante que algo se había roto. Su rostro estaba pálido,
sus ojos nublados por un pánico que intentaba contener a duras penas. Él, que rara vez mostraba emoción alguna, sintió una oleada de furia helada hacia lo que fuera que le hubiera causado ese dolor. Dejó los papeles que estaba leyendo y la taladró con la mirada. Su voz, cuando habló, no fue suave ni compasiva, sino dura, cortante, la de un general exigiendo un informe del campo de batalla. «¿Qué ha pasado?», ordenó, sin dejar espacio para evasivas. La pregunta no era una muestra de interés, era una reclamación, como si el dolor de ella fuera una intrusión en su territorio, un desorden que él debía controlar, y las palabras brotaron, un torrente descontrolado de miedo y desesperación. Elena le contó todo: la llamada del médico, el tratamiento experimental, las cifras astronómicas que eran su única y remota esperanza. Le habló de las últimas llamadas de los acreedores, más amenazantes que nunca, de la sensación de estar atrapada en una tela de araña que se estrechaba por momentos. Por primera vez, se mostró ante él completamente desnuda en su vulnerabilidad, sin orgullo ni defensas. No era la empleada eficiente ni la conversadora inteligente de otras noches. Era una hija aterrorizada, suplicando en silencio a la única fuerza poderosa que conocía, aunque esa fuerza fuera tan oscura y peligrosa como los problemas de los que intentaba escapar. Era un acto de fe en el diablo. Él la escuchó sin interrumpir, su rostro una máscara de granito. No había en él ni una pizca de compasión. Lo que Elena vio en sus ojos fue algo mucho más alarmante, una frialdad calculadora, una posesividad que se intensificaba con cada palabra de ella. No veía a una mujer sufriendo, veía un objeto de valor incalculable amenazado por fuerzas externas y vulgares. El mundo, con su crudeza, estaba intentando romper su pieza de porcelana única, y Marco Moretti no permitía que nadie tocara lo que consideraba suyo. Su instinto protector, que había estado luchando por contener, se desató, pero no como un impulso de bondad, sino como una afirmación de dominio absoluto. Él no iba a salvarla por caridad, iba a comprarla, a asegurarla, a poseerla por completo. «Voy a encargarme de todo», dijo finalmente, y el silencio que siguió a sus palabras fue más pesado que cualquier grito. Se levantó y caminó lentamente hacia ella, del hospital, de los mejores médicos del mundo, de cada céntimo que tu padre deba. Esos hombres no volverán a molestaros nunca. La propuesta flotó en el aire, tan monstruosa como tentadora. Elena lo miró, buscando la trampa, el precio oculto. «A cambio», continuó él, deteniéndose a un paso de ella, «dejarás tu trabajo, dejarás tu taller, tu piso, vivirás aquí, conmigo. No quiero tu cuerpo, señorita Rivera», añadió, su voz bajando a un susurro que era a la vez una caricia y una amenaza. «Quiero su presencia, su completa y exclusiva presencia. Será mi invitada permanente». La propuesta no era una oferta de trabajo, era una sentencia de encarcelamiento dorado, la jaula que siempre había temido. Ahora se le ofrecía como el único santuario posible. Su dilema moral se cristalizó en ese instante, afilado y doloroso. Por un lado, la libertad, una vida de lucha constante, de miedo, con la casi certeza de ver a su padre consumirse sin poder hacer nada. Por otro, la sumisión, la seguridad absoluta, la vida de su padre garantizada, a cambio de su propia existencia, de su autonomía, de su alma. Y para complicarlo todo, estaba el tirón magnético de aquel hombre, el deseo prohibido que latía bajo su piel. Ceder a él no sería solo un sacrificio, sería también una rendición a una parte de sí misma que la aterrorizaba y la fascinaba a partes iguales. Mientras ella permanecía inmóvil, atrapada en la tormenta de su dilema, él dio el último paso que los separaba. Levantó una mano, no para golpearla ni para forzarla, sino con una lentitud deliberada. Con el pulgar le rozó la mejilla, secando una lágrima solitaria que ella no se había dado cuenta de que había derramado. El contacto fue un fuego helado que la quemó hasta los huesos. No fue un gesto de consuelo, sino de posesión, un acto que la marcaba como suya, sellando el pacto antes incluso de que ella hubiera pronunciado una palabra. En ese roce, Elena sintió todo el peso de su poder, la promesa de su protección
y la certeza de su cautiverio. Su cuerpo reaccionó con un temblor que no era de miedo, sino de una rendición inevitable. En el silencio de la biblioteca, Elena sopesó dos abismos: el abismo del mundo exterior, caótico, impersonal y cruel, que amenazaba con devorar todo lo que amaba, y el abismo que era Marco Moretti, una oscuridad controlada, enfocada, un peligro con un rostro y una intención, y se dio cuenta de que prefería la oscuridad que la miraba a los ojos a la que la apuñalaba por la espalda. El sacrificio por su padre era la justificación, la razón noble que se daría a sí misma en las noches de soledad. Pero la verdad más profunda, la que apenas se atrevía a admitir, era que una parte de ella deseaba caer en ese abismo. Deseaba la intensidad, la protección, la sensación de ser el centro del universo de un hombre tan poderoso, aunque fuera un universo de sombras. Levantó la vista, sus ojos encontrando los de él en la penumbra. No hubo necesidad de palabras. Su respuesta estaba en la forma en que su cuerpo se relajó bajo su tacto, en la capitulación silenciosa de su mirada. Fue un sí, dicho desde lo más profundo de su alma exhausta, un traspaso de su voluntad, de su vida. Marco lo entendió al instante. Una levísima, casi imperceptible, curva se dibujó en sus labios. No era una sonrisa, era la expresión de una victoria definitiva. La tensión en la habitación no se disipó, sino que se transformó en algo nuevo, la pesada y solemne finalidad de un pacto sellado. Elena había hecho su elección, acababa de vender su libertad para salvar a su padre, y al hacerlo, se había entregado voluntariamente al hombre que era, a la vez, su captor y su única salvación. Los días en la mansión se habían convertido en una rutina de seda y mármol, una existencia suspendida en un limbo dorado. Elena tenía todo lo que el dinero podía comprar: la seguridad de su padre, cuyo tratamiento era supervisado por los mejores especialistas, y la anulación de cada deuda que alguna vez la había atormentado. Sin embargo, la libertad era el único lujo que le estaba vedado. Marco cumplía su palabra con una precisión aterradora. Ella era su invitada, su pieza de colección, y como tal, debía permanecer dentro de los confines de su fortaleza de cristal. Cada mañana, al despertar entre sábanas de hilo egipcio, sentía el peso de las paredes invisibles de su jaula. La gratitud luchaba una batalla perdida contra un anhelo creciente y prohibido, el de sentir el asfalto de su antiguo barrio bajo sus pies, el de respirar un aire que no estuviera filtrado por el poder de Marco Moretti. La transgresión nació de una llamada telefónica aparentemente inofensiva. Una de las enfermeras que cuidaban de su padre le comentó, con una calidez casual, que Ricardo había pasado la mañana preguntando por ella, mostrando a sus cuidadores una vieja fotografía de Elena de niña. Aquella imagen, simple y doméstica, fue la grieta por la que se coló una necesidad incontenible. No era una emergencia, no era una crisis, pero era algo más poderoso. Era la llamada del hogar, un recordatorio de la vida que había sacrificado. Esa tarde, la orden de Marco de no abandonar la propiedad dejó de ser una norma de seguridad para convertirse en un insulto a su identidad. La decisión se formó en su interior, no como un acto de rebeldía furiosa, sino como una afirmación silenciosa y desesperada de su propia existencia. Iría a ver a su padre, aunque eso significara enfrentarse a la ira del hombre que era su dueño. El acto de la fuga fue un ballet de sigilo y miedo. Esperó a que la noche envolviera la mansión en su manto de silencio, un silencio que ahora le parecía vigilante y acusador. Descalza, se deslizó por los pasillos de mármol que reflejaban la luz de la luna como un río helado. Cada crujido del parqué era un grito en la quietud, cada sombra una figura amenazante. La puerta de servicio, pesada y metálica, emitió un clic que resonó en su alma como el cierre de una celda. Al salir al exterior, el aire frío de la noche madrileña la golpeó con una violencia inesperada. No era el aire dulce de la libertad, sino uno cargado de la premonición de las consecuencias. Llamó a un taxi usando una aplicación de su teléfono, sintiendo la mirada invisible de 1000 cámaras de seguridad clavada en su espalda, sabiendo que cada segundo de su efímera independencia estaba siendo registrado. La visita al hospital fue un espejismo agridulce.
Su padre, arropado en una habitación privada que parecía un hotel de lujo, estaba mejor de lo que lo había visto en años. Su mente estaba más clara, su sonrisa era genuina, pero al abrazarlo, Elena sintió una distancia insalvable. Ella olía a un perfume caro que no había elegido, vestía ropa que no había comprado y hablaba de un mundo que él no podía comprender. Era una extraña que llevaba su rostro. El regreso a la mansión fue un descenso a los infiernos. El taxi la dejó ante las imponentes puertas de hierro y al cruzar el umbral supo que él la esperaba. La casa no estaba a oscuras. Estaba iluminada con una luz fría y mortecina, y el silencio ya no era de paz, sino el que precede a la ejecución de una sentencia. No había guardias a la vista, no había personal, solo la certeza de su presencia en alguna parte, esperando. Lo encontró en la biblioteca, el corazón de su dominio. No estaba sentado tras su escritorio, sino de pie junto a la inmensa cristalera que daba a los jardines oscuros, su silueta recortada contra el débil resplandor de la ciudad lejana. Estaba inmóvil, como una estatua tallada en obsidiana, y la quietud de su cuerpo era más amenazante que cualquier movimiento. No se giró cuando ella entró, pero supo que la había sentido. El aire estaba cargado de una furia tan densa que Elena apenas podía respirar. Avanzó unos pasos, con el suelo de madera noble crujiendo bajo sus zapatos, como si anunciara su propia condena. «Marco», empezó a decir, pero su voz murió en su garganta. Él se giró lentamente, y en la penumbra sus ojos grises no reflejaban ira, sino algo mucho más antiguo y aterrador, una tormenta helada a punto de desatarse sobre ella. Su voz, cuando finalmente habló, no fue un grito, sino un susurro letal que cortó el aire. «¿Sabes lo que has hecho?». Se acercó a ella con la lentitud de un depredador que acorrala a su presa, y por primera vez desde que lo conocía, Elena sintió un miedo puramente físico. La agarró por los brazos, y su fuerza era un recordatorio brutal de su impotencia. «No te pedí obediencia, te exigí supervivencia. ¿Crees que estos muros son para mantenerte a ti dentro? Son para mantenerlos a ellos fuera». Su aliento olía a whisky y a una rabia contenida durante años. «Cada segundo que has estado ahí fuera, cada calle que has cruzado ha sido un blanco, un cebo, no para hacerte daño a ti, sino para destruirme a mí a través de lo único que no puedo reemplazar». La brutalidad de su confesión la golpeó más que su agarre, y entonces la furia se quebró. Su rostro, siempre una máscara de control inexpugnable, se contrajo en una mueca de dolor tan profundo que le robó el aliento. Su agarre se aflojó, transformándose en algo desesperado, casi suplicante. «Yo ya he visto lo que pasa cuando la inocencia se encuentra con el mundo real», dijo, y su voz se rompió, revelando una herida que nunca había cicatrizado. «Tenía una hermana, se parecía a ti, la misma luz en los ojos, la misma incapacidad para ver la oscuridad en los hombres. Desobedeció una orden, una sola vez, para encontrarse con alguien que creía que la amaba. La usaron para llegar a mí. La encontré en un almacén, rota, como una de tus figuras de porcelana». La revelación la dejó sin aire. El monstruo no la estaba castigando, estaba reviviendo su peor pesadilla. En ese instante, todo el miedo de Elena se evaporó, reemplazado por una ola de empatía tan abrumadora que la hizo tambalearse. Vio más allá del poder, de la crueldad, de la jaula dorada. Vio al hombre que se había construido una fortaleza de hielo para no volver a sentir el fuego de esa pérdida. Vio las grietas bajo la superficie, las fracturas que él nunca había intentado reparar con oro, sino que había escondido en la más absoluta oscuridad. Sin pensarlo, en un acto de pura intuición, levantó una mano temblorosa y la posó en su mejilla. La piel de él estaba fría, pero bajo ella sintió el temblor de un hombre al borde del colapso. No fue un gesto de sumisión, sino de reconocimiento, el toque de una reparadora que acababa de encontrar la pieza más valiosa y dañada de su vida. El contacto fue como una descarga eléctrica que rompió el último vestigio de su control. Marco cerró los ojos, inclinándose hacia la calidez de su mano como un hombre sediento que encuentra un oasis. Y entonces bajó la cabeza y la besó. No fue un beso de pasión ni de deseo, sino de una desesperación absoluta. Fue un acto de rendición,
un colapso. Sus labios eran duros, exigentes, buscando en ella un ancla en medio de su tormenta personal. Elena no se resistió. Le devolvió el beso con la misma intensidad, con la misma necesidad. Sabía a whisky, a sal de lágrimas no derramadas y a una soledad tan profunda que amenazaba con ahogarlos a ambos. Sus manos, que aún la sostenían por los brazos, subieron por su espalda, atrayéndola contra él hasta que no hubo espacio entre sus cuerpos, solo entre sus almas rotas. Cuando finalmente se separaron, jadeando, el silencio de la biblioteca ya no era opresivo, sino sagrado. Permanecieron con las frentes apoyadas, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo temblor. El pacto de dinero y seguridad se había hecho añicos en ese instante de vulnerabilidad compartida. Acababa de nacer uno nuevo, mucho más íntimo y peligroso, forjado no en la posesión, sino en la comprensión mutua de sus cicatrices. Elena había transgredido sus reglas, pero al hacerlo, había llegado al único lugar que él mantenía a salvo de todo el mundo, su corazón herido. Y al besarlo, no solo se había entregado a su captor, le había ofrecido la única herramienta que poseía para sanarlo. La noche aún no había terminado, pero la dinámica de su universo había cambiado para siempre. Suscríbete para no perderte cómo este momento transforma su relación. Dale a like si sentiste la tensión y comparte esta historia. Déjanos un comentario. ¿Crees que el amor puede nacer del dolor y el control? Tu opinión es muy importante para nosotros. El amanecer se filtró como un espectro gris por los ventanales de la biblioteca, encontrando a Elena exactamente donde Marco la había dejado, sola. El calor de su cuerpo y el sabor a whisky y desesperación aún persistían en sus labios, pero el hombre se había desvanecido, retirándose a las sombras de la mansión como una bestia herida que busca su guarida. El aire, antes cargado de una electricidad confesional, ahora estaba estancado, pesado con las palabras no dichas que siguieron al beso. Elena se abrazó a sí misma, sintiendo un frío que no nacía de la temperatura de la estancia, sino de la ausencia, del violento portazo emocional que él había dado al huir. Habían cruzado un umbral sagrado y prohibido, y la consecuencia inmediata no fue la unión, sino un vacío más profundo y aterrador que la soledad que había conocido antes, una soledad ahora poblada por el fantasma de una intimidad rota. Los días que siguieron fueron una lección de silencio y distancia. Marco Moretti se convirtió en una entelequia, una presencia que gobernaba la casa desde una dimensión invisible. Las cenas compartidas en el despacho, las conversaciones sobre arte y filosofía, todo aquello se desvaneció como si hubiera sido un sueño febril. Elena reanudó sus tareas domésticas con una precisión robótica, moviéndose por los pasillos de mármol como un fantasma con uniforme. El silencio de la mansión, antes una quietud contemplativa, ahora se había solidificado en un muro de hielo entre ellos. Cada vez que oía el motor de su coche alejándose en la noche o regresando en las horas previas al alba, sentía una punzada de abandono. Él la estaba castigando, no con ira, sino con la más cruel de las armas, la indiferencia, borrándola de su existencia para intentar borrar el momento en que se había expuesto ante ella. La culpa se convirtió en la compañera constante de Elena. En la soledad de su lujosa habitación, repasaba una y otra vez la escena en la biblioteca. ¿Había forzado su confesión? Su toque, que pretendía ser un bálsamo, había sido en realidad una profanación de su dolor más sagrado. Se sentía como una restauradora inepta que, al intentar reparar una grieta, había provocado la fractura total de la pieza. El miedo a las consecuencias prácticas la atenazaba. Temía que él, en su arrepentimiento, deshiciera el pacto, que la expulsara de su fortaleza y la devolviera al mundo del que la había rescatado, dejando a su padre a la deriva. Pero un miedo más profundo y personal la corroía. El miedo a haber perdido para siempre al hombre vulnerable que había vislumbrado bajo la máscara del monstruo, un hombre al que, para su terror, empezaba a sentir que necesitaba proteger. Marco, por su parte, se sumergió en la brutalidad de su imperio con una ferocidad renovada. Se rodeó de sus lugartenientes, de reuniones que se alargaban hasta la madrugada, de la violencia fría y calculada de los negocios que olían a pólvora y traición.
Evitar a Elena se convirtió en una disciplina, un acto de supervivencia. Ella era el espejo en el que había visto reflejada su debilidad, el recordatorio viviente de que bajo las capas de poder y cinismo aún existía un corazón capaz de sangrar. Cada rincón de la mansión le recordaba su olor, el sonido de su voz explicando el kintsugi, la sensación de su mano en su mejilla. Para recuperar el control, necesitaba odiarla, reducirla de nuevo a un objeto, a una posesión. Pero el recuerdo de su beso, de su rendición mutua, era un veneno dulce que se negaba a abandonar su sistema. El único encuentro que tuvieron en esa semana de exilio mutuo fue accidental y devastador. Elena salía de la cocina con una bandeja cuando él dobló una esquina del pasillo. Sus miradas se cruzaron por un instante fugaz. Ella vio en sus ojos una tormenta de emociones contenidas, furia, dolor y un anhelo tan profundo que la dejó sin aliento. Pero fue solo un destello. Inmediatamente, una cortina de hielo descendió sobre sus facciones y su mirada pasó a través de ella, como si fuera una parte más del mobiliario, un objeto sin nombre ni historia. No dijo una palabra, simplemente siguió su camino, dejándola atrás con el corazón hecho añicos. Esa mirada vacía fue más cruel que cualquier grito, una negación deliberada del vínculo que habían forjado en la oscuridad de la biblioteca. La había borrado de su realidad. Sin embargo, en medio del dolor y el miedo, algo nuevo comenzó a germinar en el alma de Elena. La vulnerabilidad que él le había mostrado, aunque ahora la negara, había alterado irrevocablemente la dinámica de poder entre ellos. Ya no era solo la joven asustada y agradecida que vivía bajo su techo. Era la depositaria de su secreto más oscuro, la única persona en el mundo que había visto las ruinas sobre las que él había construido su fortaleza. Este conocimiento le otorgaba una extraña y peligrosa fuerza. El miedo no desapareció, pero comenzó a compartir espacio con una incipiente determinación. No se quebraría, no se dejaría convertir en un fantasma. Había reparado objetos rotos toda su vida. No iba a permitir que el hombre más fracturado que había conocido la destruyera a ella en el proceso. Encontró un pequeño refugio en un invernadero abandonado en un ala lejana de la propiedad. Allí, entre plantas descuidadas y macetas rotas, se sentía más cerca de su antiguo yo. Un día, encontró una vieja caja de herramientas de jardinería y con una paciencia casi meditativa comenzó a trabajar. Limpió la maleza, podó las ramas secas, trasplantó brotes que luchaban por sobrevivir. Sus manos, cubiertas de tierra, recuperaron un propósito que iba más allá de servir y limpiar. No estaba reparando porcelana, pero estaba haciendo lo mismo, imponer un orden delicado en medio del caos, cuidar de la vida frágil, crear belleza en un lugar olvidado. Cada hoja que limpiaba, cada nudo que deshacía en las raíces de una planta, era un acto de autoafirmación, un recordatorio silencioso de que su capacidad para sanar no dependía del permiso de nadie. La noticia del progreso de su padre llegó a través de un correo electrónico del equipo médico. Las palabras eran optimistas, hablaban de una respuesta positiva al tratamiento, de una estabilidad que no habían esperado tan pronto. La alegría de Elena fue un relámpago fugaz, inmediatamente eclipsado por la amarga ironía de la situación. La vida de su padre florecía gracias al hombre que la estaba marchitando a ella. Cada informe positivo era un eslabón más en su cadena dorada, un recordatorio de que su sacrificio estaba funcionando, pero también de que su deuda con Marco era cada vez más profunda, más impagable. La seguridad que él le había proporcionado se sentía ahora más que nunca como una trampa, una que la mantenía a salvo del mundo exterior para poder destruirla lentamente en la quietud de su propia casa. Una tarde, mientras ordenaba la ropa de Marco, encontró una pequeña fotografía escondida en el fondo de un cajón, bajo una pila de pañuelos de seda. Era una imagen gastada de una adolescente, con una sonrisa radiante y los mismos ojos grises que él. Su hermana. La sostuvo en sus manos y un escalofrío la recorrió. No era solo la guardiana de su secreto, sino también la heredera involuntaria de una protección nacida del trauma. Comprendió que el alejamiento de Marco no era solo crueldad, era pánico. Tenía miedo de que le ocurriera a ella lo mismo que a su hermana,
y su única forma de protegerla era mantenerla a una distancia insalvable. La estaba encerrando no por posesión, sino por un amor distorsionado y aterrado que no sabía cómo expresar de otra manera que no fuera a través del control absoluto. Con esa revelación, la determinación de Elena se solidificó. No podía seguir viviendo en ese limbo de silencio y dolor. Esperar a que él decidiera perdonarla o reconocerla era una forma de muerte lenta. La nueva fuerza que había encontrado en el invernadero y en la comprensión de su dolor exigía una confrontación. No volvería a él como la empleada asustada, ni como la amante accidental, sino como la única persona que había visto las grietas en su armadura y que no había huido. Tenía que hacerle entender que la verdadera jaula no eran los muros de la mansión, sino el miedo que lo consumía a él. Se preparó para buscarlo, no para pedir clemencia, sino para ofrecerle una elección. Podían reconstruirse juntos, honrando sus cicatrices, o permanecer rotos por separado para siempre. Con una determinación forjada en la soledad de los últimos días, Elena lo buscó. Recorrió los pasillos silenciosos que se habían convertido en el mapa de su cautiverio. Pero esta vez no se sentía una prisionera, sino una exploradora en territorio enemigo con una oferta de paz. El despacho estaba vacío, la silla de cuero negro girada hacia la ventana como un trono abandonado. La biblioteca, el escenario de su beso y su posterior ruptura, solo albergaba el eco de su ausencia. Un pánico helado amenazó con disolver su coraje, la idea de que se hubiera marchado para siempre, borrándola de su vida, como había borrado su mirada en el pasillo. Pero entonces, una intuición, un tirón magnético hacia el único lugar de la casa que ella había hecho suyo, la guió hacia el invernadero, su santuario improvisado de vida y renacimiento. Lo encontró allí, de pie en medio de la incipiente vegetación, una figura de obsidiana en un mar de esmeralda. El contraste era brutal, su traje oscuro y su aura de poder y muerte en un espacio dedicado al crecimiento delicado. No estaba mirando las plantas, sino la estructura de cristal del techo, como si buscara una escapatoria en el cielo plomizo. La quietud de su espalda era una barrera, una advertencia. Pero Elena ya no se dejaba intimidar por sus muros. Avanzó lentamente. El suave sonido de sus pasos sobre la tierra húmeda fue la única interrupción en el silencio. Él no se giró, pero su cuerpo se tensó, una cuerda de violín a punto de romperse. Había llegado el momento. La tregua había terminado, y solo quedaba la guerra o la rendición. Ella había venido a ofrecerle la segunda. Cuando llegué aquí, comenzó Elena, su voz sorprendentemente firme, esta orquídea estaba casi muerta. Señaló una delicada flor blanca que había atado a un tutor. Tenía las raíces podridas y las hojas amarillas. Todos la habrían dado por perdida. Se acercó a la planta, acariciando un pétalo con la yema del dedo, pero sus ojos estaban fijos en la espalda de Marco. Pero no es su perfección lo que la hace fuerte, ni su belleza inicial. Es su voluntad de florecer a pesar de sus heridas. La fuerza no está en no romperse nunca, sino en la forma en que permites que la luz entre por las grietas para poder volver a crecer. No estaba hablando de la flor, y ambos lo sabían. Era un diagnóstico, una filosofía y, sobre todo, una invitación. Él se giró por fin, y el rostro que ella vio no era el del depredador ni el del magnate. Era el rostro de un hombre en un campo de batalla emocional. Sus ojos grises, una tormenta de dolor, arrepentimiento y un anhelo tan vasto que le partió el alma. Su armadura, siempre impecable, estaba resquebrajada, y a través de las fisuras se vislumbraba un agotamiento ancestral. Lentamente, como si cada movimiento le costara un mundo, levantó la mano y la abrió. En su palma no había un arma ni una joya, sino un pequeño relicario de plata barata, abollado y deslustrado por el tiempo. Estaba roto, la bisagra vencida, incapaz de cerrarse por completo. El objeto era una disonancia absoluta en su mundo de perfección y poder, un fragmento de una vida anterior y más humilde. Era de ella, susurró Marco, y su voz era un cristal roto, cruda y vulnerable. Dos palabras que contenían un universo de pérdida. Era el corazón de su dolor, el epicentro de la oscuridad que lo había consumido durante años, y se lo estaba ofreciendo a ella en la palma de su mano.
No le pidió que lo reparara, no le pidió nada, simplemente se lo mostró. Fue el acto de confianza más profundo y aterrador de su vida, una confesión que superaba con creces la del beso en la biblioteca. Le estaba entregando la pieza original, la primera fractura, el origen de todas sus cicatrices. Le estaba dando el mapa de sus ruinas y confiando en que ella no lo usaría para destruirlo por completo, sino para entender por qué se había convertido en un monstruo. Elena no tomó el relicario. En su lugar, con una lentitud reverencial, cubrió la mano de él con la suya, sus dedos entrelazándose sobre el metal frío y roto. No era una promesa de reparación, sino de compañía en la fractura. El calor de su piel contra la de él fue un pacto silencioso, un ancla en la tormenta. Permanecieron así, en el corazón del invernadero, rodeados de vida que luchaba por crecer, un hombre roto y una mujer que sabía cómo unir las piezas. El final de su historia no estaba escrito, y el camino por delante estaría lleno de sombras, pero por primera vez no estaban solos en su oscuridad. ¿Creéis que las almas más rotas pueden aprender a sanar juntas? Suscríbete para seguir explorando historias de amor y redención. Dale a like y comparte si esta historia te ha conmovido. Y, sobre todo, déjanos un comentario. ¿Qué significa para ti el verdadero perdón? Tu voz es parte de nuestra comunidad.